Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Apenas hace unos días, antier, el día viernes, estuvimos allá en un sitio que se llama Jiquipilco. ¿Sí lo conocen? Allá de Ixtlahuaca, como 40 minutos hacia adentro. Fuimos a visitar a una familia, miembros de aquí. Aquí están mis hermanos, ¿verdad? Mi hermano Daniel, mi hermana Ángeles. Y bueno, pudimos mirar la gloria de Dios con su mami, la mami de mi hermana Ángeles, con la edad que tiene. ¿Qué edad tiene, hermana? 90 y- 97 años. Escuche, por favor. 97 años tiene mi hermana y, por supuesto, con ayuda la levantaron y se integró en el servicio con una tripa de oxígeno, ¿verdad? Y la miraba y estaba cantando la mujer. Qué alegría, qué gozo, qué impacto, qué testimonio. 97 años. Y creo que nada más le faltaba a la mujer levantarse y ponerse a aplaudir, ¿verdad? Con un cuerpo que ya no le da mucho, pero vemos su espíritu bien fuerte. Y sabe, a mí me trae una alegría como no se imagina, cómo me fortalece mirar a una persona así. Y bueno, gracias a Dios por ello. Es parte del testimonio de esta semana. Pudimos, pudimos bendecir a otras personas, familiares de mi hermana, de mis hermanos allá en Jiquipilco. Y miramos la gloria de Dios manifestando para profetizar, para hablar, para descubrir lo que está oculto y sobre todas las cosas para consolar, levantar, edificar, ¿verdad? Y miramos ahí su gloria. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Sal de tu comodidad, hermano. Sal a ver a tus vecinos, sal a ver a tus parientes y vas a ver cómo te usa Dios en las cosas santas. Amén. Bueno, eso fue la parte alegre. Ahora déjeme decirle la parte triste. En la parte triste miramos el fallecimiento de una persona. Antes de fallecer, el sacerdote vino, le puso un poco de aceite en su frente, le espolvoreó algo de sal y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y yo me quedé diciendo cómo todo el juicio de Dios por unas palabras mal habladas son echadas a la borda. Y se va creando un concepto de cultura, de religión, y se va creando un gran engaño que va a llevar personas a un sitio tan desprolijo como es el infierno. Algo de lo cual muchos de los cristianos no queremos hablar, en las iglesias no se toca, ¿verdad? Porque no, los cristianos no van ni al infierno. Te digo, hermano, tú eliges el rumbo de tu eternidad. Cuando Dios hizo al hombre, dice la escritura que lo hizo eterno, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Sí han leído esa parte? Bueno, aquí miramos la creación del hombre y cuando examinamos un poquito el tiempo de vida que tenían, pues miramos ahí a Adán con 900 y tantos años, Matusalén con 970 casi, y así miramos, ¿cómo es posible que una persona viviera casi un milenio? ¿Verdad? Pero a causa del pecado, el concepto de la vida fue disminuyendo, 120 años, 80, y dice el Salmo 80-70. Así que ha estado bajando el índice de vida, pero tú fuiste creado eterno, hermano. Lo que se está envejeciendo es el estuche, es ese cuerpo que tú tienes. Ese cuerpo se va a hacer viejo, se va, vas a perder la fuerza, vas a perder el vigor. Ese cuerpo va a llegar un momento en que sea decrépito y pues no te va a servir, lo vas a tener que dejar fuera.
Sin embargo, tú que estás adentro de ese cuerpo, tú eres eterno. Tú eres eterno. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Pero solo tú y solo tú determinas el rumbo de tu vida. Aquí a la persona a la cual les digo que llegó el sacerdote y le dijo, tus pecados te son perdonados, es como para ponerse a pensar y decir, ¿cuántos de nosotros hemos caminado en ese engaño y, bueno, no entendemos ese concepto? Yo quiero hablarte hoy acerca de ello, ¿verdad? Acércate a un abanico porque te va a dar calor. Te voy a hablar de las llamas del infierno. Te voy a hablar acerca del destino de muchas personas que han decidido y que van a decidir caminar en ese sentido. Pero también te voy a decir que hay algo bien maravilloso en ti, ¿verdad? La oportunidad de elegir la vida eterna en Jesucristo. Así que, amado hermano, quiero hablarte primeramente de una historia que está aquí, que el Señor no dice que es parábola, dice que sucedió, es real. Lucas capítulo 16, versículo 19, una historia que nos habla acerca de la muerte de dos tipos. Dos hombres murieron, cada uno con sus propias cargas, cada uno con sus propias decisiones, cada uno con su propia vida. Había un hombre rico, dice la escritura, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La historia. 2 hombres que mueren. Ahora quiero que visualices que no es pecado ser rico. El pecado consiste en cómo usas las riquezas, porque esta es la queja. Algunas personas han dicho que sí es pecado ser rico. De ninguna manera. La historia bíblica nos habla de grandes hombres nadando en riqueza, ¿verdad? David era uno de ellos. Job, personas que manejaron mucho dinero, pero fueron agradables a Dios. La cuestión es que este se dedicaba a vivir en su propia riqueza. Era un rico alejado de Dios, que creía que él era bienaventurado en haber nacido en el seno de una familia poderosa, rica, y había recibido herencia, y su herencia le seguía produciendo más riqueza y más riqueza. Así que las personas piensan que reciben la riqueza porque son muy aptos para manejarla. Sin embargo, no se dan cuenta que la riqueza es tan solo un tiempo especial para tu vida. La riqueza no es lo que está afuera, sino la riqueza verdadera es lo que está dentro. Miramos aquí a estos dos. Murieron. ¿Acaso una persona que es un mendigo como Lázaro se gana el favor de Dios porque es una persona pobre? No. Seguramente su pobreza lo llevó a buscar a Dios, a clamar a Dios, a establecerse en Dios.
Su recurso, su naturaleza era buscar a Dios, el rico era despreciarlo. Y aquí miramos que mueren ambos y llega el momento, porque llegan a un sitio que la Biblia le llama el Hades. La palabra Hades significa lugar de los muertos. También en el hebreo se pronuncia Sheol y en el latín se pronuncia Tartarus. El Tártaro entonces, el Hades o el Sheol, es lo mismo, un sitio donde van las almas de los muertos. Pero quiero llamarles la atención acerca de esta historia porque aun cuando ambos murieron, dice la Escritura que por el mendigo llegaron ángeles. Por esa persona que fue agradable a los ojos de Dios, fueron ángeles. Y es muy probable que este hombre estaba muriendo con una conformidad, con una alegría, sabiendo que iba a ser liberado de un cuerpo enfermo, de un cuerpo decrépito, de un cuerpo lleno de llagas y quizá de dolor. Así que probablemente el mendigo tenía una sonrisa que decía, por fin voy a la libertad, por fin voy a casa, por fin. Él sabía hacia dónde iba, pero el rico no. El rico ignoraba, aunque había tenido todo en la vida, no había pasado necesidades. Ahora se enfrentaba a un punto culminante donde todo lo que estaba afuera no le servía porque iba a un mundo espiritual. No le servía su título, no le servía su carrera, no le servían sus negocios, no le servía. Además, seguramente era un hombre que había rechazado una relación con Dios. Se sentía tan perfecto que decía, no necesito más nada. Y aquí lo miramos. Dice la Escritura que fue llevado al Hades. Nada más así, fue llevado al Hades. ¿Verdad? En el versículo 22 te dice qué es lo que separó cada uno. El pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y entendemos que el seno de Abraham es un sitio especial que se encuentra en el Hades. El Hades, o el lugar de los muertos, tiene una división. De un lado hay paz, reposo, descanso, sueño y confort. Dice la Escritura que hay también una paz en ese sitio. Pero del otro lado del Hades, separados por una barrera, hay un sitio en donde hay tormentos. Uno pudiera pensar qué tipo de tormentos, ¿verdad? Habla de una llama, de una llama ardiendo, y podríamos pensar, pero si ya no tiene cuerpo, ¿qué es lo que va a sentir? Ya no tiene manos que le vayan a quemar, y le dice, oye, Señor, manda a Lázaro. Entonces el hombre rico sí sabía del mendigo, sí lo conocía, sí sabía quién era, y quizá lo había aborrecido muchas veces. Y le dice, manda a Lázaro a que moje sus dedos, malolientes, enfermos, sucios, porque me estoy quemando en medio de esta llama. Dile que se moje los dedos, nada más que los ponga en mi boca. Se le había quitado el asco, se le había quitado el menosprecio, se le había quitado. Sin embargo, le dice, de acuerdo a la forma de vida, él está siendo consolado y tú estás recibiendo lo que mereces. Y vemos aquí que se emite un juicio parcial. En ese primer juicio parcial se te dice que tú vas a pasar un tiempo, y quiero hacer la aclaración, no es el purgatorio. En ese sitio vas a pasar un tiempo y de ahí vas a pasar a la antesala, ¿verdad?, del castigo, el juicio y después el infierno. ¿Por qué, hermanos? Bueno, voy a hacer la aclaración en cada cosa que está marcándose aquí. Dice la Escritura que estaba en un lugar de tormentos, y aquí miramos que hay algo especial en donde la gente va de acuerdo a su vida. Y los tormentos, por supuesto, tienen que ser espirituales, almáticos, porque el cuerpo se va a deshacer, el cuerpo se va a integrar a la tierra, el cuerpo va a desaparecer. En un lado de ese sitio del Hades, muchas personas, quizá tú, amado hermano, si te alcanza el tiempo, estarás durmiendo el sueño de los justos, esperando a que se culminen los tiempos, esperando a que llegue
el tiempo del fin. Y quizá en ese lugar pues estás descansando, se está borrando tu memoria, ¿verdad? Estás pasando un trueque de chip, se te está reseteando la mente. ¿Por qué? Porque ahora vas a entender todas las cosas. Y en ese tiempo les dice, reposen un poco más, se te van a dar vestiduras blancas y van a decir, espera un poco de tiempo hasta que toda la humanidad esté lista para el gran juicio. Bueno, ahí los tenemos, ¿verdad? Ahí van a vivir. Pero ¿por qué está siendo castigado? Bueno, yo creo, amado hermano, que cada uno de nosotros vamos a ir eligiendo. Cuando dice la Escritura que tú, iglesia, vas a juzgar ángeles, se dicen cosas muy fuertes, que tú vas a tener que emitir un juicio a los ángeles. Y tenemos que aprender las cosas justas, las cosas reales. Y hacía grandes cosas. Si un hombre vive sin Dios, pues va a morir sin él. No necesitamos mucha sabiduría para eso. Si un hombre en la tierra, que es el tiempo de prueba, vive sin Dios, en la eternidad estará sin Dios. No porque venga un hombre y le haga así, te perdono, va a borrar toda su historia. No se puede. Ay, es que vamos a crear indulgencias por su alma y vamos a hacer 7 servicios para que le sea perdonado. Incorrecto. Cuando se acaba la vida se terminó su oportunidad. Y es en vida donde tú y yo vamos a encontrarnos. El único que fue al lugar de los muertos y ha regresado, ha resucitado, se llama Jesucristo. Es el único. Y hablamos de resurrección, que viene a la vida y no muere nunca más, porque tenemos casos de personas que volvieron a la vida, como el otro Lázaro. ¿Recuerdan? ¡Lázaro! ¡Ven! Y salió el hombre todo amarrado. O quizá Tabita, esa jovencita que era costurera y que les hacía túnicas a los cristianos, ¿verdad? No lo sé, hermano, hay varios ejemplos, pero murieron y vivieron un tiempo nada más. O aquellos muertos que salieron de las tumbas cuando Jesús murió en la cruz, salieron muchos, pero enseguida empezaron a morir. ¿Por qué? Porque no era eterno. El que resucita tiene una vida eterna. Y Jesús es las primicias, es el primero. Y todos los demás que participemos en la resurrección tendremos esa vida eterna. Pero aquí, volviendo a la historia, estas 2 personas han muerto, pobres, ¿verdad? El mendigo decía, qué bueno que ya, ahora sí, todo el tiempo estaba llagado, todo el tiempo estaba lleno de dolor, tenía heridas abiertas por todos lados y ya no había medicina ninguna que me pudiera curar. Me cerraba una llaga y se me abría otra y había dolor, ya no soportaba. Y luego además, pues la gente me despreciaba, me señalaba, además la gente me escupía. ¿Sabes? Era algo terrible. Y el hombre nada más decía, Señor, ayúdame. Así que su propio dolor le llevó a acercarse más y más a Dios. El lugar de los muertos era el Hades. Ahí llegaron ambos, solo que uno entró en el seno de Abraham, ¿verdad? Aquello donde Jesús le dijo a Abraham, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela y voy a llevarte a un lugar que fluye leche y miel. Todo junto. Abraham, el seno de Abraham es el lugar, en el lugar donde Dios pone a los hombres que mueren antes del gran juicio para que no sean castigados y estén esperando apaciblemente. En ese lugar se encuentran muchos cristianos esperando la resurrección, la primera resurrección. Hay muchos cristianos esperando también el regreso de Cristo a la tierra como Rey, el rapto de la iglesia, el ingreso de los tiempos finales. Y lo están esperando. Así que están ahí apacibles, se les dio una túnica blanca y bueno, pues están descansando, se les está borrando el chip, ¿verdad?
Cuando estuve mirando acerca de todo esto, un día platicaba con uno de los mal llamados testigos de Jehová. Y ellos tienen una doctrina que se llama la doctrina de la cesación. Y la doctrina de la cesación se inició allá con los adventistas hace un titipuchal de años, en donde decían que el que moría, pues ya no había más nada que hacer. Pobrecito, se murió, pero se acabó para siempre. Ni va a resucitar, ni va a tener vida nueva, ni nada. Los testigos dicen que solamente son 144,000. Y se turban cuando uno les dice, los judíos, 12,000 de cada tribu, o los 12,000 vírgenes. ¿Cuántos son? No son 144, ¿verdad? Súmalos. Y dice aquí el Apocalipsis, y una gran multitud que nadie podía contar. Les digo, ¿cuántos quieres? Aquellos ya están contados. Y te dicen cuáles son sus características. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las armas que ellos dicen? Bueno, aquí quiero decirte otra cosa. Ambos murieron, ¿verdad? Y la palabra muerte tiene un aspecto etimológico. ¿Qué significa etimológico? Que tiene sus raíces. Y cuando miramos la palabra muerte significa separación. Diga, separación. La separación consiste en que cuando el hombre muere, su espíritu vuelve a Dios. Dice que es como un cuenco de plata, como una cadena que lo une con Dios. Se rompe. Se le fue el hálito de vida, se perdió. Segundo, ahora el cuerpo ya no puede detener al alma. El alma, ser espiritual perteneciente al espíritu que tiene que ser separado por medio de la palabra, empieza a moverse. Algunas personas que no tuvieron la muerte completa dicen que flotaron, miraban su cuerpo, miraban a la gente y después volvieron a regresar al cuerpo porque no era su tiempo de muerte. Era un testimonio de mirar cómo estaban. Pero bueno, la palabra muerte significa separación, se separa el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo va a la tierra porque del polvo fue tomado y al polvo volverá, ¿verdad? Algunos llegan ahí, producto de los años, los sepultan, les ponen tierra, se van pudriendo, se van deshaciendo. Otros aceleran el tiempo, van a un horno, los hacen carnitas, los hacen picadillo, ¿verdad? Los creman y los hacen polvo. Llegaron más rápido, ¿verdad? Ha sido una intensa lucha con grandes denominaciones acerca de este punto, que si es pecado cremar o no. La Escritura nos dice para que el polvo vuelva a la tierra de donde fue tomado. Así que en medio de la muerte ocurre la separación. Se separa el cuerpo, el alma y el espíritu. Y cada uno va a diferentes lugares. El cuerpo a la tierra, el alma al Hades, al Sheol o al Tártaros. ¿Cómo le quieres llamar? No lo sé. Y el espíritu, que es la vida, vuelve a Dios. Ese no lo puede tocar. Ahora venimos aquí, la palabra muerte, vamos a utilizar esa etimología. En Romanos capítulo 6, 23, acerca del testimonio de los llamados testigos, que realmente, les digo, ¿ustedes ya vieron la gracia de Dios? No. ¿Ustedes oran por los enfermos para que sanen? No. ¿Ustedes echan fuera demonios? No. Entonces, ¿por qué son testigos? Y asumen una posición de Isaías, que realmente no tiene nada que ver con el testimonio de la resurrección. Dice aquí el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Y dicen ellos, cuando el ser humano muere, ya pagó por el pecado. Le digo, entonces la muerte de Jesucristo es inherente. Entonces, tu vida, el juicio, ¿qué tiene que ver? Pues ya no, si todos somos emparejados en la muerte. Y le digo, entiendes mal. Aquí dice que la causa del pecado te va a separar de la gracia de Dios, y entiende todo el versículo, entiende todo el capítulo, y entiende todo el libro. Pero es más fácil decirle a la gente, no te preocupes, no hay infierno, hermano. Solamente hay cielo, hay un paraíso, mira, y te ponen un río, te ponen cosas verdes, te ponen árboles, te ponen
cosas así. No hay infierno. Le digo entonces, ¿qué? ¿Borramos eso? Saca tu Biblia y te voy a enseñar, ¿verdad? Me tuvieron que llevar a unos ancianos ahí en la iglesia, allá en Ecatepec, porque no entendían. La paga del pecado, le digo, es la separación del hombre de Dios, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, es la separación. Etimológicamente hablando, el hombre que peca morirá, dice la Escritura. Ahora pues, ellos toman esta enseñanza y toman otra más, que quiero enseñártela, que también está desfasada. Eclesiastés 9, ya se me perdió, 9:5. 9:5, dice así. Porque los que viven saben que han de morir. Dile al hermano, ¿sabes tú que vas a morir? ¿Sí? Entonces cuídate, hermano, porque la muerte es una puerta a la eternidad. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que hace debajo del sol. Ellos asumen esta parte diciendo, pues la persona que se muere ya no sabe más nada. Por supuesto, porque ya fue enjuiciada, ya no le interesan las cosas del mundo, ya no le interesa lo que estás viviendo, lo que estás pasando, porque ellos van a otro tipo de cosas. Los muertos nada saben. ¿Por qué? Porque ya no les interesa el mundo, porque están viviendo una vida totalmente espiritual, con Dios para siempre o sin Dios para siempre. Pero bueno, amado hermano, podemos mirar aquí que ellos ya no saben nada, y ellos asumen dicen, no, pues si los muertos ya no saben nada, pues aquí se acabó todo, y toman este versículo como una parte de la cesación. Todo se acabó y ya, de modo, pues ya, se fue, lo vas a olvidar. Pero la Escritura está hablando acerca de conocimiento, acerca de sabiduría, acerca de entendimiento. A los muertos ya no les interesa eso porque ya no pueden usarlo. Así que, amado hermano, a veces nosotros pensamos de esta misma manera, ¿verdad? Ahora quiero enseñarte las palabras que Jesús dice acerca de esto. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, en el versículo 43, nos está enseñando que Jesús está hablando acerca de las ocasiones que el hombre va a caer. Y fíjate qué tan importante es las cosas que dice. Dice en el versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y aquí aparece por primera vez la palabra infierno. Pero la palabra infierno también es traducido Gehenna o Gehenna, no sé exactamente cuál es la pronunciación. Y la palabra Gehenna significa lugar de desperdicios o basurero. En Jerusalén existía una área fuera de la ciudad que era el basurero. Ahí se encontraban cadáveres de animales que se estaban en pudrición, se encontraban las basuras, o sea, las telas que utilizaban principalmente las mujeres para su tiempo de sus periodos, ¿verdad?, menstruales. Le llamaban los trapos de inmundicia. Esos trapos tenían que ser quemados, ¿verdad? No había como hoy esas toallitas súper, no, había solamente pedazos de tela y luego iban siendo llevados a ese sitio y se les prendía fuego, se estaban quemando. Pero muchas personas no tenían el gusto de ponerles fuego y creaban gusanos, y era un sitio donde había gusanos, era un sitio donde había basura, donde había mal olor, donde había animales muertos. A eso lo llamaban el Gehenna, el tiradero. Y en ese tiradero era un basurero de desperdicios de todo género de cosas. Ahora, fíjate cómo dice el Señor: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado.
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Déjame interpretarlo. Si la televisión te es ocasión de caer, estréllala en el piso y métele cuantos brincos. Mejor es que pierdas una televisión y no que pierdas el alma. ¿Me estoy dando a entender? A lo mejor es tu teléfono celular que no te deja acercarte a Dios. Destrúyelo. ¿Sabes qué triste es que vengas a la iglesia y estés por acá? Quiere decir que lo que estamos hablando no te interesa. Estás ofendiendo al que está en medio de nosotros. Y dice, si eso es ocasión de caer, córtalo, córtalo. Y está hablando acerca del infierno. Está hablando donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca, nunca. Así que, amado hermano, tu vida es mucho más importante que lo que tú puedas hacer en la tierra. La tierra es un lugar de paso, la tierra es un lugar de peregrinaje, la tierra es un lugar a donde tú vas a demostrar si perteneces a Dios o estás exento de Él para siempre. Así que naciste para morir. Y entre que naces y mueres hay un trayecto en donde vas a determinar tu vida. Lázaro, ese hombre con todos sus males, determinó el rumbo de su vida. El rico, con todos sus recursos, con todos sus bienes, determinó el rumbo de su vida. Pero no fue el mismo rumbo. Cada uno cayó en diferentes lugares. Pero esto es el infierno. ¿Qué es el infierno? La palabra infierno habla de un lugar de tormento. Eso. Pero el infierno también tiene un tiempo. Llegará el momento en que el mismo infierno va a ser destruido. Ahora quiero decirte más, amado hermano, hay cosas que no fueron determinadas para el hombre, no fueron creadas. Pero el hombre, a fuerzas de caminar en la maldad, determinó que quería seguir el mismo rumbo que los ángeles caídos. Y el infierno fue uno de ellos. El Gena entonces, amado hermano, vino a ser ese tiempo, ese espacio, ese lugar, a donde las personas que rechazaban a Dios, era su lugar. Si tú construyes un jarro, un vaso, y está fisurado, no te sirve ya como vaso. Es más, no te sirve para nada. Su único fin es la destrucción. No te sirvió. Lo construiste con un propósito, pero no sirvió para el propósito con el cual fue creado. Tu vida tiene un propósito y solo tú vas a determinar si es con Dios o es sin Dios. Solo tú vas a decidir. ¿Cuál es el punto? Mateo capítulo 13, en el versículo 36, Jesús sigue enseñando y sigue hablando todo lo concerniente. Mateo 13, versículo 36. Dice, estaba hablando acerca de una parábola llamada la parábola de la cizaña, en donde viene la separación. Cuando se siembra el trigo aparece una flor, una hierba tan parecida al trigo, pero no tiene fruto. Esta hierba es llamada cizaña, ¿verdad? Entonces está parecido, tiene la misma contextura del trigo, tiene la misma figura, a veces presenta espigas, pero no presenta fruto. Es una cizaña, ocupa el lugar y los nutrientes que debe tomar el trigo. Bueno, dice aquí el versículo 36, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió Jesús y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Te das cuenta, amado? Él estaba hablando de que aún en la propia iglesia va a haber gente que va a caminar junto con nosotros, pero su corazón está entregado al maligno. Son hijos del diablo, pero se reúnen en la misma iglesia. Son hijos del diablo, pero están sentados junto a ti. Son hijos del diablo, pero hacen presencia de cuando en cuando, porque quieren opacar su conciencia. Cuando salen de aquí hacen todo lo malo, ofenden a Dios, lo abominan, lo desprecian. Y cuando vienen, piensan que le hacen un favor a Dios al estar en este lugar. Dios, pues ya vine a tu iglesia, pues ya, ¿no? Ya me hice merecedor de... No, indulgencias no se ganan, no hay mérito. O estás en Cristo o estás sin Él. Puntos. Y aquí cuando está hablando acerca de esta parábola, dice acerca de la separación hasta el fin del tiempo. Aquí no. Y le había dicho Jesús, dice, no, porque si sacas la cizaña ahorita, vas a lastimar a los que están bien sembrados. Yo quiero que pienses, ¿qué pasaría si traemos a un hermano que es desastroso y en la iglesia le decimos, hermano, fuera? Ah, pero como todos lo vieron, dijeron, no, el hermano a lo mejor está bien y el pastor se convirtió en un ogro, a lo mejor el hermano está bien sólido y no lo entiende el pastor, y ¿saben qué? Pues yo también me voy con él. Y es a lo que se refiere. Cuando se saca la cizaña, se afloja la raíz de muchos. Y es la razón por la cual, amados hermanos, muchas veces nosotros les damos la elección a las personas si se quieren quedar cuando se les llama la atención, pero la mayoría de las veces ellos dicen, así llenos de orgullo, pastor, mejor me voy. Claro que sí, que Dios te bendiga y yo voy a seguir orando por ti. Y sabes, es elección personal. ¿Qué pasaría si los sacamos a cuestión abierta? Van a lastimar a uno, a otro, a otro, a otro. Y cuando se va a llevar toda la cauda que les haya roto su raíz. ¿Qué sucedió, hermano? Y es lo que dice el Señor, dice, los echarán en el horno de fuego. Tienes que tener cuidado, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en la alberca y van a nadar a gusto. ¿No, verdad? ¿No dice así? Despierta al hermano y dile, la escritura no dice eso, dice que ambos van a la muerte. Así que tienes que tener cuidado de lo que está alrededor y cuando no entiendes a plenitud un problema, obsérvalo. En una iglesia allá en Nezahualcóyotl llegaron varias personas y entre ellas dos señoritas muy guapas, ¿verdad? Que inmediatamente se integraron al servicio. Pastor, yo quiero servir, yo quiero hacer algo, pastor, yo quiero. Y el pastor no tuvo el tino, no tuvo la rigidez de haberle preguntado a Dios, y poco a poco estas chicas guapas empezaron a tomar un lugar dentro de la iglesia. Daban testimonio de que ahí estaban, daban testimonio de bienestar, daban testimonio de todas las cosas, pero un día empiezan a tener relaciones sexuales con el pastor, una, y la otra con el segundo de a bordo. Chicas muy guapas. Les era fácil. Y los sedujeron. Y ellos no se dieran cuenta cómo fueron atrapados. Las dos chicas eran brujas y estaban en el proceso de prueba. Las dos chicas eran hijas del diablo y habían infiltrado una iglesia. Las dos chicas estaban allí. Y un día, en medio de una oración grande, se levanta una y dice, no aguanto más, no soporto. Y pues toda la gente volteó a ver a la chica.
Quiero decirles que mantengo relaciones sexuales con el pastor y estoy arrepentida. Allí enfrente estaba la esposa del pastor. Allí enfrente estaban los hijos del pastor. Y el pastor sintió que se le vino el mundo encima. Y luego se levantó la otra chica. Y la otra chica dice, bueno, pues estamos confesando nuestras faltas. Yo también quiero confesarle que tengo relaciones sexuales con el copastor de la iglesia. Ahí estaba su esposa, ahí estaban sus hijos. ¿Sabes qué hizo la iglesia? Se deshizo. Ya no regresaron, ya no preguntaron. Y ahí en ese lugar se quedaron dos hombres llorando su desgracia, llorando su pecado, llorando por lo que acababa de suceder. Vamos a ser probados de diferentes formas. ¿O tú crees que estás exento? El infierno entonces viene a ser ese sitio, ese lugar a donde vamos a estar si no nos mantenemos firmes con Dios, ¿verdad? Es un sitio que tú has elegido. O eliges lo bueno o eliges lo malo. Es tu elección. Mateo capítulo 8, versículo, Mateo 8:10. 8:10. Y aquí sigue enseñando el Señor Jesús. Y les dijo, acababa de hablar con un soldado. Al oírlo Jesús se maravilló y les dijo a los que seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora te da otro panorama, hermano. El infierno no es un lugar donde te vas a encontrar con tus cuates, o la gente dice que se va a encontrar con los cuates para seguir la fiesta. El infierno es un sitio que está en tinieblas, y la palabra tinieblas habla de oscuridad, plenitud de oscuridad. Así que te va dando otro margen. Primero te hablan de una llama de fuego, ahora te dicen que es un tiempo de oscuridad, un tipo de oscuridad en donde no vas a poderte mover. Así que el infierno no creas que es algo agradable. Han creado tantas cosas para que la gente se separe, para que la gente no le tema, para que la gente no desee ir como eso, de que van a tener una fiesta constante y continua. Además quiero decirte, amado hermano, que en el infierno no va a haber un diablo que trae un tridente, a las 8 de la mañana llega y pica, ¡pum! A las 11, ¡pum! A las 12, ¡pum! No, hermanos, no hay diablos. Al menos no es lo que dice la Escritura. Ellos trabajan aquí en la tierra para que tú pierdas la dimensión de Dios, para que tú vayas a ese lugar. Es un sitio preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todo eso lleva a una culminación, así que hoy la gente vive mal porque quiere vivir mal. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Voy a ir dándote las citas porque tú necesitas conocerlas. Y dice que las personas dicen, es que cómo Dios de amor va a echar a sus hijos al infierno. Escúchame, Dios no echa a ninguno de sus hijos. Las personas van a determinar, van a elegir por sí mismo el lugar en donde quieren pasar la eternidad. Dios de amor no echa al infierno a nadie. Cada quien determina el rumbo de su eternidad. Y dice aquí Tesalonicenses, esto es demostración del justo juicio de Dios. Estoy en Tesalonicenses, segunda carta, Tesalonicenses 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que le atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Vemos aquí que es un justo juicio. ¿Quieres vivir sin Dios? Dios te va a entregar a lo que tú quieres. ¿Quieres eso? Pues ándale pues. Está como aquel hombre que cada día llegaba con su esposa y le decía: mujer, yo creo que me tengo que abandonar la casa. Mujer, yo creo que me tengo que dejar la familia. Y la mujer le pregunta: ¿por qué, varón? Dice: porque conocí a otra señorita que está llenando mi corazón. Conocí a otra mujer. Y sabes que la mujer inmediatamente le dice: ¿sabes qué? Yo no puedo compartir el amor. O lo entrego o no lo entrego. Así que puedes irte. Le dio el pago. Lo sacó de su vida. A veces muchos de nosotros creemos que podemos flirtear o vivir con el pecado. El pecado mata. Y sabes, hay un justo juicio de Dios, porque Dios conoce la intención de tu corazón. Cosas espirituales como es la conciencia, como es la intención, como es la intuición, como es la revelación, cosas espirituales. Esas las conoce Dios totalmente. Es más, tú vives porque Él vive. Amén. La vida que estás viviendo es una vida perenne. Aquí está en tu carne, pero cuando Dios quite esa cadena de plata que te une con Él, dejas de respirar en el cuerpo, pero empieza a vivir tu espíritu en la eternidad y vas para acá o vas para acá, de acuerdo a tu elección. Tú vas a elegir. Los hijos del reino que no tienen fe, ¿verdad? Estos hijos que determinaron vivir en una forma indeterminada, ¿verdad? Dice el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. El corazón de un padre carga siempre el amor que le otorga a los hijos. Siempre. Siempre. Aquí en el corazón traemos a nuestros hijos. Vamos para allá y a veces nos preguntamos: me hace falta un hijo, un pollo aquí en mi corazón. ¿Dónde estará? No he sabido de él 3 días. Y ese corazón, ¿por qué? Porque están en tu corazón de padre. Y si tú, que tienes el corazón de hijo, tienes la misma similitud con tu padre, ambos son uno. Y es lo que quiere Jesús con nosotros. Veamos otra parte que está aquí y nos está enseñando, ¿verdad? En Mateo capítulo 25 me acerco más porque, hermano, es un tema largo y no quiero hacerlo largo. Después me acusan: pastor, me tengo que ir. Pastor, se me queman los frijoles. Pastor, ya se me fue el de las carnitas en el mercado. Pastor, voy a llegar con los jitomates todos abollados, todos escogidos porque ya no hay. Entonces, dice la escritura aquí, hermano, en el versículo 32, 25, 32. Mateo 25, 32 dice: serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Hay un reino para ti. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste,
en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Cuántos el Señor nos llama hermanos? Porque tenemos un mismo Padre, Dios. Pero sabemos que hay tamaño en nuestros hermanos. Hay hermanos de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño. Y no me refiero a su estatura, ¿sí? No me refiero a su estatura. Porque había un hombre que medía 1,48, 1,45. Su nombre, Napoleón Bonaparte. ¿Lo han oído? Un hombre que siempre traía la manota aquí. Yo creo que tenía frío en los dedos, ¿verdad? Pero él decía que la verdadera estatura es la que se mide de la cabeza al cielo. Porque le decían chaparro, le decían enano, le decían todas las cosas que usted piensa. Y él decía: la verdadera estatura es la que se mide de aquí al cielo. Así que, amado hermano, tú tienes que saber. Ahora, cuando el rey está diciendo que hicimos lo malo a uno de sus hermanos más pequeños, queremos pensar que hay hermanos en cuestión crecimiento. Hay hermanos en que su crecimiento de conocimiento es bajo, de entrega es bajo, y necesitan más de ti. Y sabes, cerraste tus ojos cuando miraste que tu hermano necesitaba una chamarra porque la que traía estaba toda llena de agujeros. Cerraste los ojos cuando miraste que tu hermano necesitaba pagar una cuenta del hospital y dijiste: pues es su bronca. Y sabes, dice que todo eso va a ser enjuiciado. ¿Por qué? Porque el concepto del amor se vive, no nada más se habla, se vive. Tú no puedes decir que eres una persona llena de amor si eres incapaz de darle algo a alguien que necesita y está a tu mirada. Versículo 41, ¿verdad? Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y estoy hablando acerca de la manifestación espiritual. Dios es amor y la esencia que debe de estar en ti es el amor. Y si el amor, amado hermano, no es una simple palabra, es una acción que determina tu decisión. Estás aquí por amor, estás buscando a Dios por amor, cambias tu vida por amor, transformas tu existencia por amor. Y el amor es lo único que nos va a llevar hasta el tiempo del fin. Y es lo que juzga el Señor aquí, su espíritu dentro de nosotros. Muchos de nosotros decimos que amamos, pero somos incapaces de entender. Ahora, yo no te digo que estés esperando, porque la Escritura te dice: el que te pida, dale. Y tenemos muchos que, sabiendo esa palabra, vienen a estafarte. También tienen su castigo, también tienen su recompensa. Y tú tienes que tener el tino de saber cuando una persona proviene de Dios y a quién te dice. Al que te pida, dale, y está hablando acerca de que tú estás viendo la necesidad de la persona. Amén. Porque es el Espíritu de Dios en ti. No puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo cuando eres incapaz de dar algo de ti. Vas a ser enjuiciado por lo que tienes. ¿Sí? Hace años tomaron una película acerca de un horror nazi.
la película creo que se llamaba Las listas de Schindler. Y ese hombre llamado Schindler era un alemán. Algunas personas dicen que era cristiano, pero era un hombre rico. Y usó toda su riqueza para salvarles la vida a cuantas personas podía hacerlo. Caminaba y les compraba las vidas a los alemanes para poderles dar una vida, una oportunidad de vivir. Y toda su riqueza fue usada para salvar, pagaba porque le asignaran más personas. Y al final lloraba porque se le había quedado un anillo de oro y un reloj bastante caro, y lloraba. Me hubieran dado 2 personas por el anillo, me hubieran dado 4 personas por el reloj. Y lloraba por las personas que no alcanzó a salvar. Sin embargo, cuando este hombre muere, dice que fueron más de 300 personas a dar testimonio que salvaron la vida por ese hombre, su legado. ¿Sabes? El amor se practica, el amor se vive, el amor se hace cada día en nuestras vidas. Es el Espíritu. Y dice la Escritura que si no tienes puesto el amor, si el amor no está en ti, amado hermano, tu lugar no es con Dios. No puedes amar a aquel que dices que te amó si no lo conoces, si no tienes su Espíritu. Por eso cuando este hombre llegó al cadáver y le hizo la señal de la cruz y le dijo: tus pecados te son perdonados, solo porque el Señor se sentía Dios, solo porque el Señor se sentía capaz de otorgar el perdón, solo porque este Señor en medio de su doctrina creía que podía tomar el lugar de Cristo. Lo peor es que muchos de nosotros pensamos exactamente lo mismo, que en los últimos 3 minutos de nuestra vida vamos a levantar nuestras manos ahí en la cama, ¿verdad? Metidos en un tubo de oxígeno y decirlo: Dios, ahora sí te entrego mi vida, y va a ser borrado todo. Te digo, amado hermano, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad, hoy es ese llamado. Escúchalo. Porque muchos van a ir al infierno, ¿sabes? Y van a ser enjuiciados por ti mismo. Te van a enseñar las cosas y te van a preguntar: ¿cómo te reportas? ¿Culpable o inocente? ¡Wow! ¿Qué le dirías a Dios si hoy entraras a juicio? ¿Hijo del cielo o no hijo del cielo, para no decir de lo otro? ¿Qué le dirías a Dios? Sí, Señor, yo soy un hijo del cielo. Y que te empiecen a proyectar todas las abominaciones que has tenido. Y empieces a voltear así como una película de ¿cómo le llaman? De Cinemascope, grandota. Y diga así. Y luego te vuelve a preguntar Dios: ¿cómo te encuentras? ¿Inocente o culpable? ¿Cómo te declaras? ¿Qué le vas a decir, hermano? ¿Sabes? Yo prefiero hoy lastimarte un poquito, porque sé que vienes a la iglesia a que te levante la fe, pero esta es una parte muy esencial que no se habla. Y sabes, está en riesgo tu alma. Toda la enseñanza que les he dado durante los últimos 3 meses va en que tú reflexiones, va en que tú vuelvas a encontrarte con el Señor. Yo no espero que sean todos. Las iglesias están siendo asaltadas por el enemigo, pero la gente no se da cuenta. El fuego eterno está preparado, dice aquí, para el diablo y para sus ángeles. Está preparado para ellos. Versículo 41 dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. El infierno no fue levantado para el hombre, el infierno fue levantado para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre que rechaza a Dios se convierte en un ángel de mal, se convierte en un ángel diabólico. El hombre que rechaza
que rechaza a Dios a causa de su egoísmo, a causa de su vanagloria, de su presunción, se convierte en un ángel diabólico. Y su fin es ese. El infierno no está preparado para ti. El infierno no fue levantado para los hombres. Pero el hombre elige el infierno rechazando a Dios. ¿Sabes qué triste es todo esto, amado? Sin embargo, quiero decirte que Dios te llama. Dios todo el tiempo está extendiendo sus manos hacia ti. Quiero que veamos otras partes. Ahora vayamos al libro de Revelaciones. Apocalipsis 14. Apocalipsis, el último libro. Está llamado como libro de revelaciones, pero por la magnitud de las cosas, en la revisión de Reina Valera en 1600, se otorgó el término Apocalipsis, aunque la versión de King James sigue llamándose Revelaciones. Hoy la Biblia americana, ese libro al final se sigue llamando Revelaciones, porque es una serie de revelaciones que recibe Juan. Te decía que solamente 4 personas han podido ver el trono de Dios. ¿Recuerdas? Esas 4 personas fueron Moisés, el primero. Dios le permitió. El segundo fue Isaías. Vi el cielo alto y al Señor alto y sublime sentado, y su ropa cubría toda la tierra. Tercero, Daniel, el discípulo amado, el hombre que Dios amaba por su entrega, un esclavo vendido a Babilonia, al lugar más religioso. Allí estaba encerrado, y a fuerzas de su honradez, de su tesón, de su entrega, se convirtió en alguien importante en el reino. 4, ¿verdad? Ezequiel, ese sacerdote que llegó a sentir como barda con barda, decían: los sacerdotes cometen pecado, los sacerdotes, los pastores cometen pecado pasando la barda. El mismo templo es testimonio de su suciedad. En el mismo templo cometen sus barbajanes actos. En el mismo templo hacen sus canalladas. ¿Cuántas veces hemos estimado que se encontró al hermano y a la hermanita encerrados en un salón de clases? ¿Cuántas veces hemos acusado eso en una forma o en otra? ¿Cuántas veces hemos acusado que hay gente que viene a hacer sus porquerías dentro del templo? Y sabes, amado hermano, hasta este momento, gracias a Dios, creo que no han sucedido aquí. Pero si acaso sucedieran, Dios las va a manifestar, porque dice que no hay nada oculto, ¿verdad? No hay nada oculto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y miramos aquí el libro de Revelaciones, cómo se va enmarcando. Y dice aquí Juan, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, otros 2 elementos más del infierno, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Quiero que lea esta última frase: ni nadie que reciba la marca de la bestia. Usted puede pensar en el 666 como 3 seises, y se ha manejado así. Pero si la iglesia de Dios tiene el sello del Espíritu Santo, ¿cómo podemos ver el sello del Espíritu Santo en una persona? ¿Acaso le tenemos que quitar el pelo para, a ver, déjame ver si tú te has sellado el Espíritu Santo? Déjame ver en dónde está el sello. No, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una persona está sellada por el Espíritu Santo? Dice el Señor: por sus palabras los conocerás. ¿No, verdad? ¿No? ¿Cómo los vamos a conocer? A ver, dígalo fuerte: por sus frutos. ¿Y cuáles son sus frutos?
las acciones que nosotros vemos. No podemos decir que un hombre es de Dios cuando vemos que su accionar está hacia el mundo. Amén. Dígale al hermano, te hablan hermano, no te hagas disimulado. La marca de la bestia también va a ser algo especial, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una persona tiene la marca de la bestia? Porque dice la Escritura, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y uno está pensando en cómo, ¿a poco va a salir con un camión? Y a ver, tú ven para acá y te van a poner, crees en Cristo, ¡paz! Te van a poner una marca. Y si no crees en Cristo, te van a poner la otra. Renuncias a Cristo. ¿Sabes, hermano? Nosotros, como seres humanos, actuamos en contra de todo ello. Y si te quisieran forzar, pero ¿qué te parece, amado hermano, si la marca es algo sutil? La marca es algo especial. ¿Qué te parece que te digo, oye hermano, vas a venir el domingo que viene? Pues es que no puedo porque sabes que es que tengo que ir a ver un negocio. La marca de la bestia. Es que tengo que ir a trabajar. La marca de la bestia. Es que tengo que hacerme más rico. La marca de la bestia. Comprar y vender. Comprar y vender. Y habla del manejo de la riqueza. Pero quizá tu riqueza no estriba solamente en eso. Tú dices, no, pues ni dinero tengo, pero no buscas a Dios. Entonces tu riqueza es tu familia. Y tu familia tiene un peso más importante que la presencia de Dios. Si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, por causa de mí, no eres digno de mí. Y habla acerca de un costo. Ponlos aparte. Ponlos aparte. Escuchaba a la hermana hablando acerca del diezmo, y aunque no me gusta mucho que estén hablando acerca que se lo van a dar al pastor, porque ustedes se lo van a dar a Dios. Pero si ustedes no están convencidos de lo que están haciendo, por supuesto que no se lo pueden enseñar a sus hijos. Es ilógico que venga una familia de 10 personas y pongan ahí, mis 50 pesos son a nombre de la familia, por toda la familia. ¡Ay, gloria al Señor! ¡Qué dineral, Señor! Y yo le agradezco a Dios por todo ello. Pero a causa de esa necedad del corazón de un padre, está cerrando la puerta a todos sus hijos. Tus hijos van a entender que ellos no tienen compromiso con Dios, el compromiso es tuyo. Y eso es lo que les estás enseñando. Que ninguno de ellos más tiene compromiso. ¿Y por qué hablo del dinero, hermano? Porque creo que es lo que más nos duele. Ay, es que prefiero poner mis 3 pesitos en nombre de toda la familia, ¿verdad? O como aquel tipo que llegaba, pasaba la charola, ¿verdad? Y se levanta un tipo y les dice, no, espérense, le dice a su familia. Y saca un montón de monedas y le dice, es por todos. No entendimos, no hemos entendido. Y estamos sentenciando a muerte a nuestros hijos. Enséñalos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, aleluya, si leemos la escritura, ¿verdad? Instruir es que él practique lo que se le ha enseñado. ¿Sabes? Allá arriba a veces me entregan un botecito así de moneditas. Se les enseña a los niños, pero muchos llegan, es que pues no me dieron para la ofrenda. Está bien, hijo, no hay problema. Seguimos en lo mismo, enseñarlos. Ellos no van a hacer lo que tú no haces. Y si tú no les enseñas, quizás es porque no lo hacen. Tenemos familias en donde no hay ofrenda de los esposos, solo de las mujeres. A ver, digan ouch, varones. Digan ouch. ¿Sabes qué triste es todo eso? ¿Por qué, hermano? Porque si tú eres el responsable espiritual de tu casa, ¿a dónde estás enviando a tu casa? Al infierno.
El infierno entonces va a ser ese lugar tan especial. Dice la Escritura, versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, los que recibieron la marca. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Un tormento permanente, de oscuridad, de fuego, de dolor. Y yo no creo un dolor físico, porque vuelvo a decirte, ya no vas a tener cuerpo, ya no va a haber un cuerpo. Y si no hay cuerpo, ¿qué tipo de dolor puedes vivir? He visto personas que se enferman de la ansiedad. Tienen una ansiedad tan grande que empiezan a enfermar su cuerpo. Otras personas son tan preocupantes, tan afanosas, que viven en el hilo, así les hablan y brincan. Todo el tiempo están así. Hay personas que constantemente caen en la depresión, enfermedades del alma. ¿Sabes por qué? El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero para tomar la paz del Señor hay que creerla, hay que dejar que Jesús gobierne nuestra vida. Y cuando Jesús gobierna nuestra vida, nos va a llevar a un alcance completamente diferente. Yo sé que tú tienes un lugar especial delante de Dios. Y toda la información que te estoy dando, amado hermano, es por si algo te quiere arrebatar. Sepas que lo más importante es tu alma. ¿Se la das a Dios o te la arrebata el mundo? Y el mundo tiene un rey. Los que ya tienen un lugar esperándoles son aquellos que viven en contra de Dios. Esas personas tienen un sitio, tienen un lugar. Se les llama ateos, se les llama falsos, se les llama de diferentes maneras. Cuando Dios viene a ti y te dice, Apocalipsis 21:5, 21:5, ya casi me acerco al final, hermano. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere, al que permanezca, al que camine, al que busque. Pero en el versículo 8 pone un pero. Y aquí habla acerca de pares. ¿Por qué son pares, hermano? Bueno, ahorita voy a tratar de decirte. Se habla de pares. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿va a venir otra muerte después de la primera? Sí. La primera muerte es la separación de tu cuerpo. La segunda muerte es la separación de Dios completamente. Ahora habla aquí de cuatro pares. Cuatro pares. Primer par: cobarde e incrédulo. La cobardía es personas que no determinan el rumbo de su vida, porque no quieren incomodar su propia vida, no quieren incomodar a la gente, no quieren incomodar a su familia. Estos son los cobardes. La palabra cobardía habla de alguien que no sabe defender su propia existencia. Un cobarde elude los problemas, a ver si se resuelven solos. Un cobarde le entrega la autoridad a otros. Un cobarde le entrega su ministerio a otros. Un cobarde no quiere compromisos. Dígale al hermano: un cobarde es una persona que no se compromete con nada ni con nadie.
y están tachados también como incrédulos, primer par. Y está en relación a la fe. Segundo par, abominables y homicidas. Y la palabra abominación significa una muerte. Y homicidas es lo mismo. En este par hablamos de quitar la vida. Una persona se vuelve tan malo con la vida de otros que el solo ver a alguien malo en tu vida te puede causar repulsa, abominación, un sentimiento de huida. Y es igual a quitarte la muerte. Alguien que te hace burla, alguien que te hace señalamientos, alguien que pesa en tu vida. Es como aquel hombre que vive en tu familia y todo el tiempo te está acusando. Ay, mira, pareces cristianito. Ay, mira, vas tan santo a la iglesia. Y se vuelve tan abominable, pero no sabes que te está quitando la vida. ¿Por qué no le dices, basta, yo camino en lo que yo creo y tú caminas en lo que te ha sido impuesto? Amén. Tercer par. En el tercer par hablan de los fornicarios y hechiceros. La palabra fornicación habla de mezcla o mixtura. Los que los mismos vienen aquí al templo de Dios, levantan sus manos, pero la cuestión social los lleva a estar en un templo de ídolos y también van allá y ponen sus caras largas y algunos hasta reciben su galletita en la boca. No tienen idea de lo que están haciendo. Y dice la escritura que son fornicarios porque mezclan las cosas santas con las cosas que no son. La palabra fornicario es una mezcla, una mixtura. Un fornicador es una persona que mezcla lo santo con lo profano. Y enseguida habla acerca de hechicería, habla de lo que les encanta. La hechicería se da en tu mente, te encanta, te somete, te embruja, te controla. Y es la razón por la cual muchos no dan el paso. Y fíjate lo que dice el Señor, que estas personas no van a entrar en el reino. Y el último par, idólatras y los mentirosos. Y la palabra idólatra a veces la queremos imponer en un ídolo, ¿verdad? Pero ¿qué te parece si el ídolo eres tú? ¿Qué te parece si tú te levantas como Dios para con tu propia vida? ¿Qué te parece si tú eres el Dios que quieres para los que te rodean? Que estás asumiendo el poder de Dios, así que no les voy a hacer caso a nadie. Así soy y qué, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado esa palabra? Y no voy a pedir perdón a nadie, así me voy a morir. Idólatras se aman tanto a sí mismos, amadores de sí mismos, dice la escritura, y podemos mirar todas sus características. No las voy a sacar, pero dice la escritura que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Perdieron su oportunidad. El lago que arde, ¿qué es ese lago? Se habla acerca de un sitio, una supernova, a los entendidos, que va absorbiendo muchas cosas. Dice que así va a ser absorbidos todos este tipo de gente. No tienen lugar con Dios. Se habla acerca de un lago en un aspecto metafórico. No sabemos exactamente, pero dice que ahí va a ser arrojado la muerte, el Hades. Cuando el Hades o el lugar de los muertos sean sacados los muertos que pertenecen al Señor en la resurrección, el Hades ya no sirve. Y dice que entonces el Hades, el Sheol o el Tártarus va a ser arrojado al lago que arde en fuego. ¿Sabes? Ahí eso va a ser el acabose, porque es la depuración completa de la humanidad. No existe otra depuración más fuerte que esta. La muerte segunda. Apocalipsis 20, versículo 10. Aún el infierno será arrojado al lago de fuego, una prisión espiritual para el diablo y sus seguidores.
20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo no es el rey en el infierno, hermano. El diablo no está en el infierno. En el infierno están las personas que rechazaron a Dios y sus propios problemas, su propia vida los están atormentando. Sus decisiones son las faltas de ellos, una vez tras otra. Las cosas que escondieron, las cosas que hicieron mal les van a atormentar. Si tan solo hubiese cambiado, si tan solo hubiera salido. ¿Sabes? En la muerte segunda parece que es el acabose. Versículo 14. Se han abierto los libros, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La depuración completa, la muerte segunda, la terminación de lo eterno. ¿Cuántos de ustedes les gusta leer? Hace muchos años me metí en un club de lectura y bueno, leía muchos libros. Y un día cayó en mis manos un libro de Dante Alighieri que se llama La Divina Comedia. ¿Cuántos de ustedes han leído ese libro? ¿No? ¿Sí lo leíste acá? Está tenebroso, porque la imaginación de este hombre, de este escritor, dice que el infierno tiene diferentes niveles o círculos. Y va diciendo en dónde cae uno y en dónde cae otro. Digo, es una manera que él ve el infierno. Pero ¿sabes que fue tan fuerte ese libro que la iglesia romana lo asumió y habló de sitios de castigo? Habló de demonios infligiendo castigo a las personas. Y muchos creímos. Ese libro te habla de las atrocidades, pero sabemos que es una metáfora. Sabemos que es el entendimiento. Hoy existe un escritor religioso español que se llama Juan José Benítez. Su nombre lo escribe JJ Benítez. Y escribe un titipuchal de libros religiosos como El caballo de Troya, por ejemplo. ¿Alguien lo ha leído, El caballo de Troya? No nos gusta leer. JJ Benítez ha escrito muchos libros acerca del aspecto religioso, ¿verdad? Y habla cómo Jesús era trasladado en una máquina del tiempo a un espacio, a otro, y bueno, una imaginación, hermano. Sin embargo, dentro de la proyección espiritual no está tan alejado. ¿Sabes? A veces no nos gusta leer, hay que leer un poquito. Yo voy a terminar, amado hermano, voy a terminar con esto. Hay muchas personas que van a engañar tu vida. Hay muchas personas que van a tratar de asaltarte. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Solamente aguántame 2 pasajes más. Sí, porque ya mi hermanita ya la tengo tocando desde hace 1 hora. En Mateo 24, versículo 13. 24, 13. Jesús está hablándole a la gente, a sus discípulos, les está enseñando. Ya les ha dado una serie de indicaciones y les dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia, la permanencia. Él sabe que venían tiempos de confort, tiempos que iban a llenar tu corazón, tiempos que te iban a tratar de apartar de la iglesia de Dios, tiempos que iban a venir, que tus propios familiares se iban a convertir en tus enemigos y te iban a sacar de la iglesia. Y dice el Señor que esto va a ser una guerra espiritual. Por eso cada vez que llega la hora de la iglesia, te salen 1000 cosas como diciendo: es que va a jugar la selección, es que van a venir los compadres o los trompadres, ahora les decimos, ¿verdad? Es que me invitaron a un picnic, y puedes darte cuenta, hermano, puedes darte cuenta.
si tú eres un vencedor o no. Entonces dice el que persevere solamente hasta el año que viene. No, ¿verdad? Se dice hasta el tiempo del fin. Entonces nos dice esa primera parte que mientras tú permanezcas en la iglesia, el manto de la salvación te cubre y está transformando tu vida. El día que tú te salgas de la iglesia, el manto de la transformación ya no estará sobre de ti. Serás entregado a tu propio proceder y a tus propios pensamientos. Romanos 1, del 21 en adelante. No vayas, por favor. Aquí en el versículo 11 dice lo siguiente, regresa un poquito. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Verdad? Falsos profetas. Porque cada persona te va a decir lo que siente en relación a lo que se predica, en relación a lo que se vive. Culto, culto, otra vez culto, mucho culto. Culto todos los días. Culto todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de los niños cómo dicen eso? ¿A poco otra vez en la tarde? Y dice la escritura, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se formará tibio. Se volverán tibios. Se llenarán de tibieza, en donde ya no son fríos ni calientes, y el Señor los va a escupir de su presencia. Estaba peleando por un grupo, una iglesia que habíamos levantado, y la estaba peleando una familia. Lo habíamos levantado ese grupo en su casa y peleaban y les decían a la gente que ellos los iban a dirigir. Y llegó un momento en que yo no sabía qué hacer, así que me puse a orar, y en ese entonces me invitaron a venir a un congreso allí en Morelia. Había conocido al pastor en Ciudad Juárez y se acercó y me dijo, Francisco, me puso la mano en el hombro, Francisco, no quieras levantar a los que Dios ha vomitado, porque te van a hacer daño. Yo no entendía acerca de ello. Y dice el Señor, no busques a los que han determinado en su corazón no obedecer a Dios, porque te van a dañar. Llegando a casa, yo seguía orando, le di gracias a Dios. Y todavía fui al grupo y me dejaron la llave de la casa porque no iban a estar los dueños. Y alguien me dijo, es que fueron a darle los diezmos al hermano fulano de tal. Y entendí todo lo que me dijeron. Al otro día nada más fui a buscarle y le dije, aquí está la llave de su casa, muchas gracias. Ustedes van a seguir lo que crean correcto, ustedes van a vivir con la persona que les está llamando y ustedes escogieron, ¿verdad? Le di gracias a Dios y dejé ese grupo. ¿Sabes? Al rato el hombre que se levantó como pastor quiso violar a una de las hermanas de ellos, ahí mismo en esa casa. Es lo que escogieron, es lo que querían, es lo que tuvieron. Voy a cerrar, ¿verdad? El que persevere hasta el fin será salvo, dice la escritura. El que persevere hasta el fin. Y ahora este versículo es totalmente para ti, hermano. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y este versículo es para ti. Este versículo es tuyo. Que no te lo arrebaten, que no te lo quiten, que no te lo muevan. Porque la palabra de Dios dice, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? A ver, vamos a leerlos todos juntos. Ninguna condenación hay. Los que no andan. La iglesia no está llena de perfectos. La iglesia está llena de gente que ama a Dios, que lo busca para su transformación. La iglesia es una escuela que está en formación de perfectos, de santos. Pero dice que mientras tú permanezcas en Cristo, para ti no hay condenación.
No hay condenación para los que están en Cristo, pero sí hay condenación para todos los que abandonan. Sí hay condenación para los que están en pecado. Sí hay condenación para todos los que no se arrepienten. Sí hay condenación. Amado hermano, quiero que te levantes como lo que eres, un vencedor. Ponte de pie. Hace tiempo leyendo la Escritura, te llevé a hacer una confesión. Se llama la confesión de victoria. Amén. Yo quiero que tú te pongas de pie y vamos a ver esa confesión. Y la confesión es así. Repite conmigo. Yo soy lo que dice la palabra que yo soy. Yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Yo soy un vencedor en Cristo. Mi victoria es Jesús. Soy un vencedor.